Este es el nacimiento del Polo Norte como una región ártica en 1919 y este es el nacimiento de la región en 2000 en el Polo Sur y en la Antártida. Estos son datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio que muestran que el hielo marino en el Polo Norte se está derritiendo rápidamente. Cada año, el punto de deshielo se está alejando más del Polo Norte, según los registros científicos oficiales. Para detener el derretimiento del hielo ártico, existe la iniciativa Arctic Reflection. Científicos lanzan un proyecto piloto en esa región. Una de las innovaciones más importantes para la descarbonización del planeta se está probando cerca del Polo Norte, el punto más frío de la Tierra. En esta vasta área, que es más grande que la India y que conecta varios países, quieren volver a congelar esta enorme región en un plazo de solo 6 años. Y para esto, están planeando instalar máquinas de enfriamiento parabólicas en el Polo Norte. Ahora, si no lo sabías, ellos usan una sal llamada salmuera de cloruro de sodio para esto. En países fríos, la salmuera se rocía en las carreteras para derretir el hielo, porque cuando la nieve cae, se mezcla con esta salmuera y se derrite más rápido. Pero ¿cómo es que esta salmuera derrite la nieve tan rápido, igual que derrite el hielo típico? Bueno, esto en sí mismo es un concepto fascinante y muy extraño. Después te contaré un poco más sobre esto en detalle. Pero primero veamos cómo funciona esto a nivel de escala. Este proyecto será tan masivo que es inimaginable en nuestra realidad. Aquí, en la superficie, ni siquiera podemos congelar los glaciares del Himalaya. Donde el hielo se derrite lentamente, la vida se dificulta y las personas mueren. Y ahí los científicos literalmente están tratando de congelar toda el área. Así que naturalmente, entonces no es natural preguntarse por qué están tan emocionados de hacer este proyecto de ingeniería imposible a tan gran escala. Yo, Maindunia, nunca he visto un proyecto tan grande en la historia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están haciendo esto? De acuerdo. Aquí todos nos confundimos un poco con lo que dije. Estos científicos ya han puesto la línea de tiempo para los próximos 6 años. Según ellos, esta línea de tiempo no la decidió nadie más, sino que la decidió la naturaleza para nosotros. ¿Por qué? Según las estimaciones más recientes, en los próximos 6 años, más específicamente en septiembre de 2030, veremos por primera vez ese verano en el que el hielo marino del Ártico se habrá derretido casi por completo. ¿Y sabes qué es peor? ¿Y después de eso qué? La científica de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, Cristina Pristón, dice que en los próximos años vamos a emitir tanto dióxido de carbono y eso va a aumentar tanto el calentamiento global que después de cierto punto el calentamiento podría aumentar de golpe. Ella ha hecho un disco de imágenes satelitales oficiales que muestra el patrón que puedes ver en la pantalla. El calor de este año te parecerá nada en comparación con el pasado. Antes la temperatura máxima era como en marzo, pero ahora en mayo, en todo el norte de la India, hace mucho más calor, hacer que la gente común se hospitalice. Entre ellos también hubo personas de la clase alta, muestra la gravedad de este calor. De hecho, no solo en la India, sino que también se han visto tendencias similares en todo el mundo. Desde Tausand hasta Fortín, desde 2014 hasta 2023, este ha sido el verano más caluroso en los últimos 10 años de nuestra historia. Previamente, 2016 fue el año más caluroso registrado según la Organización Meteorológica Mundial. El calor que sentimos hoy es algo que los humanos nunca antes habíamos experimentado en nuestras vidas. También hay algunas ciudades costeras y pueblos en el mundo que están a punto de hundirse, como Indonesia. Mira estos pueblos. Estos pueblos están en la costa norte de la isla de Java, en Indonesia. Hace 20 años, estos pueblos estaban totalmente secos. Actualmente los niños deben remar en botes para asistir a la escuela y las madres utilizan tablas de madera para volver a casa tras el trabajo. Entonces, junto con la ciudad capital de Semgatna, Thailand, Bangkok también se está hundiendo. Los postes en medio de este mar no son normales, son de electricidad, porque ahí antes solía caber un pueblo hace unos años. En el mundo hay muchas ciudades y lugares extraños, como la ciudad submarina de Netherlands, la ciudad fantasma de Italy, las ruinas venecianas de Estados Unidos de América, las islas sumergidas de Nigeria, la ciudad sumergida de Bangladesh, la capital perdida de Last Not the Least, incluso nuestra famosa capital finlandesa. Todos estos son lugares donde la civilización alguna vez floreció y ahora están completamente sumergidos bajo el agua, y después de la completa desaparición de los humanos, solo quedan algunas estructuras eléctricas que podemos ver desde la superficie.
superficie. Salvar el hielo ártico es nuestra responsabilidad, o nuestra civilización desaparecerá. En el futuro no podremos hacer nada. Entonces este planeta único en el que vivimos también se volverá inhabitable para los seres vivos. Entonces, los científicos de Arctic Reflections están investigando esto. ¿Cómo lo están haciendo? Ahora, los científicos de India están tratando de volver a congelar el hielo marino del Ártico en el área más grande. Él está investigando esto en una escuela, pero antes de perforar el hielo, quiere saber si hay algún problema en la raíz de esto. Por el calentamiento global, la nieve se está derritiendo tan rápido y la temperatura está aumentando tanto. Por esto, personalmente, estoy muy preocupado. Tú también lo estarás, te lo aseguro. Y ahora regresemos al tema y hablemos. No hay evidencia de que científicos hayan estado de acuerdo en intentar volver a congelar el hielo del Ártico en África con inteligencia artificial después del crecimiento de India. Bueno, así como la colonización de Marte, vamos a hablar ahora del proyecto MEGA. Los científicos de la reflexión ártica han ideado una estrategia genial. Con esto, gradualmente, podremos recongelar el hielo ártico y disminuir el derretimiento. Esta estrategia realmente funciona. Tanto es así que la organización United Nations les ha encargado liderar el proyecto de restauración del hielo ártico desde el principio. Además, en el Polo Norte hay un lugar llamado Svalbard, Ártico. Esto está justo debajo del Polo Norte y es uno de... La Antártida es el lugar más frío del planeta y el que se está calentando más rápidamente. Aquí la Tierra se calienta 3 veces más rápido que el promedio global. Por eso, los reflejos árticos... ¿Por qué está pasando esto aquí? Aquí colocaron bombas de agua sobre el hielo derretido. Las encendieron con energía solar y con ellas volvieron a congelar el agua en el Ártico. Ocean llevó a su equipo allí. Rociaron agua salada del océano sobre la superficie para que se congelara rápidamente y formara una capa adicional de hielo. En la historia de televisión, verás a un oso polar caminando sobre una capa de hielo, o los camiones de hielo rodantes de Canadá y Alaska, donde grandes camiones ruedan sobre el hielo. En esas películas verás ríos congelados, pero ellos también rocían agua salada de la misma manera para que se congele rápidamente. Pero aquí hay una trampa. Como mencioné al inicio, esto ocurre en el extranjero. Si pones nieve sobre el pescado antes de congelarlo, el pescado no se congela bien. Entonces, el plan de acción de los reflectores no saldrá mal si intentamos refrescar el hielo y no lo dejamos derretirse. Esa duda es totalmente válida. Y por eso en Canadá y Alaska se bombea agua dulce sobre el hielo. Brian ya no es el solucionador, pero en la química también podemos ser solucionadores de problemas. El agua salada se congela igual que el agua dulce. Déjame explicarte cómo. Así que cuando ponemos sal o cualquier otro ion en el agua, sus iones de sodio y cloruro rodean las moléculas de H2O e impiden que formen enlaces de hidrógeno entre sí. Ahora, son estos enlaces de hidrógeno los que mantienen unidas a las moléculas de agua y las congelan juntas. Entonces, naturalmente, al agregar sal al agua, el punto de congelación baja. Y por eso el agua dulce se congela a 0 grados Celsius, mientras que el agua salada, por otro lado, en promedio se congela a temperaturas más bajas. En el Ártico, ¿cómo se diferencia entre agua salada y dulce? ¿Es simplemente agua dulce o salada? La temperatura del Ártico es de menos 40 grados Celsius. Aún así, en invierno, los lagos también se congelan y en la superficie, el agua salada dificulta el derretimiento del hielo ártico. Hay otros factores involucrados y las reflexiones árticas muestran el comportamiento de esta agua. Es muy portátil y también es muy potente. Es mucho más fácil instalar estos pumps en el hielo ártico que cubrir todo el Ártico con cuentas de vidrio reflectantes o tela blanca para reflejar la luz solar, como sugirió Satish, o para la reflexión ártica. Esto es crucial. Si estos pumps se llenan, lo hacen completamente de agua. El dióxido de carbono también contribuye de manera significativa al derretimiento del hielo ártico, según estudios previos. Después de los ensayos iniciales, North Pole está buscando instalar turbinas eólicas para que estas bombas funcionen con energía verde. Pero amigos, este tipo de innovación global está manteniendo a la innovación local en el centro. Esto podría causar un gran daño o incluso derribar la amenaza por completo. Déjenme decirles, amigos, sobre el calentamiento global, no se preocupen por eso. Algunas personas todavía creen eso hoy en día y ustedes también dicen, algún día escucharán que el calentamiento global es solo una broma. La naturaleza también se ve afectada por el derretimiento de los glaciares en varios lugares. No contribuimos directamente a la destrucción de los ciclos naturales. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de estas afirmaciones? ¿Qué dice la ciencia? Entonces, para responder esto, primero veamos desde cuándo se está diciendo esto. Y después piensa por ti mismo usando la lógica.
Mira, cuando por primera vez en la historia de la humanidad se aseguró grabar datos en un Global Temperature Record, entonces el promedio global de la temperatura era de 7 grados Celsius. Pero después, cuando los europeos comenzaron a instalar industrias, construir fábricas y fabricar motores, el promedio de temperatura de la Tierra, la temperatura promedio aumentaba 0.06 grados cada década. Y después de 1982, con el aumento de la industrialización y la tecnología, China, Japón y Corea del Sur, cuando estos países también se unieron a esto, ahora la temperatura global promedio cada 10 años aumenta en 0.2 grados Celsius. Esto implica que se triplicó la velocidad de aumento. Ahora, si hay grandes vacíos legales aquí o si se dice que hay trampas. Primero, la corriente global actual es el punto de referencia, 15,08 grados Celsius. Entonces, algunas personas piensan que el periodo preindustrial es genial. En segundo lugar, desde 1850, la temperatura de la superficie ha aumentado 1.25 grados Celsius. En un siglo y medio, no parece haber habido un gran salto. Y exactamente, la gente compara la gravedad del cambio climático con una ola alta o una gran roca, sin darse cuenta que incluso un pequeño aumento en la temperatura global promedio puede tener un gran impacto. Comparan la gravedad de la situación con la caída de un polo, pero no entienden que incluso un pequeño aumento en la temperatura promedio puede ser muy grave. En promedio, la temperatura está aumentando casi 1 grado. Esto significa que el lado cálido está aumentando por un margen muy pequeño. Además, nuestra próxima es un ecosistema complejo donde múltiples sistemas coexisten, dando forma a nuestro planeta y buscando trabajar en armonía. Mantener el balance propio es muy importante. Así como, por ejemplo, nuestro cuerpo mantiene la temperatura, alrededor de 37 grados Celsius es nuestra temperatura corporal. Si aumenta incluso 1 grado, lo sentimos de inmediato. Y esto es una señal de que algo anda mal en el cuerpo. Cuando incluso sube 1 solo grado. Prithvi ke Incluso en el caso de Prithvi, lo mismo sucede. Y déjame probarte esto, que así es como sucede. Lo veremos con una demostración y la próxima vez. Sigue adelante. No permitas que nadie te diga que el calentamiento global es un engaño. De hecho, debemos continuar hablando sobre este tema. Cada vez que nuestra Prithvi se encuentra con un meteorito en la órbita de 300 o 40.000 pierde mucha energía. Las nubes blancas, la nieve blanca y las superficies altamente reflectantes reflejan cerca de 170 vatios por metro cuadrado de energía. Eso lo reflejan. Y así es como nuestro balance energético global permanece estable. Ahora, el problema aquí es que los gases de efecto invernadero absorben un total de 2.6 unidades extra de energía solar de lo habitual. Esta diferencia técnica en la superficie se llama absorción neta de energía. Pero lo que la gente no entiende es que este dato también es un porcentaje. Entonces la nieve blanca ya no reflejará la luz solar. La luz del sol. Si la luz del sol no se refleja, la superficie de la Tierra se calentará y el hielo comenzará a derretirse, que también es un gas de efecto invernadero. Además, nuestros polos de hielo también desempeñan un papel importante al mantener atrapado el metano en las profundidades de los océanos. Ahora, los científicos están diciendo que si el permafrost de Aquela también se derrite aún más, entonces cada año al menos 2.310 toneladas de metano se filtrarán a la atmósfera. El metano, un gas de efecto invernadero mortal, acelerará el calentamiento global, derretirá más los casquetes polares y liberará más gases atrapados en un ciclo perpetuo. Cuando los océanos se calientan, el dióxido de carbono no se disuelve en ellos. Esto significa que el nivel del mar comienza a subir en la atmósfera. Los triggers son aún más globales. Y por último, el mecanismo de datos es un trigger potencial adicional. Cuando el calor aumenta, los depósitos de hielo comienzan a derretirse y esto desencadena aún más triggers de gases de efecto invernadero. Esto hace que la temperatura y el calentamiento global sigan aumentando. Entonces, ahora, ¿cómo afecta esto a los cultivos de los humanos? Bueno, mira estos datos que muestran cuántas unidades de energía están siendo absorbidas por la Tierra, ¿no? Greenhouse gases hacen que el dióxido de carbono juegue el papel más importante en esto. ¿Y adivina qué?
Después de la década de 1980 se supo que con el comienzo de la industrialización mundial, el dióxido de carbono aumentó drásticamente en la atmósfera. Estos son datos oficiales. Muchos, particularmente científicos indios, cuestionan el proceso práctico en el que se basan las evaluaciones volcánicas. ¿Por qué dicen que la industrialización comenzó en 1980? Entonces, ¿sugieren que los desastres naturales como las erupciones volcánicas también incrementaron después de eso? ¿No crees que esto podría ser solo una coincidencia? Y si seguimos investigando, veremos que en realidad hay cierta correlación entre estas actividades naturales y las actividades humanas. Y por eso, los ahorros de vida de estos científicos se están utilizando en esta mega iniciativa para volver a congelar el Ártico. Para ver el video completo, suscríbete y activa la campanita. Soy Like Yarur Tokna. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también lo sepan, para que también aprovechen esta conciencia y reduzcan la contaminación y los gases de efecto invernadero, dando pasos hacia su propio nivel.